gusta mucho que haya Gracias. venido una emprendedora en temas de inteligencia artificial. Lo primero, yo no voy a venirte vendiendo tecnología o una herramienta, ¿no? Nosotros venimos entendiendo cuáles son tus problemas raíces, entendiendo el contexto del negocio. Para mí emprender es maravilloso. Mi día a día es súper diferente y así lo quiero, ¿no? El espíritu, ¿no? De querer crear algo tuyo propio que vaya para adelante. Para mí, una de las habilidades que más he ido desarrollando es, como digo, saber navegar la incertidumbre, confiar en que vas a ser capaz de adaptarte cuando el escenario cambie. Hoy nos acompaña Isabel Ramos, emprendedora y fundadora de Visionaria, un proyecto centrado en ayudar a empresas a crecer mediante estrategia, digitalización e inteligencia artificial. Recientemente, su iniciativa fue reconocida al ganar un concurso de emprendimiento femenino en Cáceres, poniendo el foco en nuevas formas de innovar desde fuera de los circuitos tradicionales. Bienvenida, Isabel. Hola, querida Lidia, ¿qué tal? Estoy muy contenta de que estés aquí y que te hayas animado a venir, viniendo desde Extremadura. Y bueno, a mí me gustaría que la gente te conociera un poco antes de ver cómo una persona ha llegado a hacer, una mujer ha llegado a hacer una empresa de inteligencia artificial. ¿De qué mundo vienes tú antes de dedicarte a la IA? Bien, primero muchas gracias también por invitarme a compartir este espacio contigo, es un verdadero placer. Y bien, yo vengo del mundo de la economía, yo estudié economía, un máster en cooperación internacional, porque también mis objetivos eran más a nivel macroeconómico, entender cómo funciona a nivel social, económico, cultural el mundo. De ahí también un experto en gestión de empresas, un MBA en inteligencia artificial. Y durante estos años, todo este recorrido, he estado viviendo en 7 países, tanto en Europa como en América. Y bueno, yo realmente, como puedes ver, vengo del mundo de la economía, no vengo del mundo tech, pero he encontrado esa fusión entre economía y tecnología que a día de hoy me apasiona. ¿Y en qué momento, o sea, has dicho que hiciste ¿cómo has dicho que es? ¿Un MMA? Un MBA en inteligencia artificial, Sí. un máster ejecutivo. Ah, vale, un MBA. ¿Y qué decisión te llevó a hacer eso especializado en inteligencia artificial? Bien, bueno, la realidad se remonta un poquito antes. Yo estaba decidida a emprender. Vivía entre México y en Estados Unidos, y desde ahí iba diseñando lo que hoy es Visionaria, que ni de lejos era lo que soy y tampoco tenía ni ese nombre. Y cuando volví a España, que tenía claro que quería volver a mi tierra, a Extremadura, a emprender, comencé a formarme sobre todo en cómo la tecnología estaba transformando los negocios, ¿no? Y comencé muy foco en el autodidacta. Y al final dije, bueno, voy a profesionalizar también todo esto porque es muy potente, y la actualización que necesitamos día a día pues es brutal, y tener una base, unos cimientos desde dónde viene, ¿no? los orígenes, la historia, cómo funcionan los modelos por dentro, pues me va a dar una visión estratégica mucho más amplia para poder aportar en otros negocios, ¿no? Claro, digamos que mezclaste un poco tu mundo ya de entender de entender el mundo a nivel económico con el tema técnico, que aunque no vengas puramente técnico, lograste entender cómo funciona un poco el mundo tech, que Exacto. No sé si hay diferencias, yo creo que las hay. A mí, sabes, ya te lo he dicho antes, que el nombre de Visionaria me encanta. O sea, cuando lo leí dije, uy, aquí hay declaración de intenciones. Entonces, yo quiero preguntarte, porque me parece importante, la visión al mundo, Visionaria, de tu empresa. ¿Qué querías transmitir con Visionaria? Bueno, por un lado, fue pura intuición o pura representación de cómo veo las cosas. Como te decía, yo seguía viajando, he estado en diferentes países, y esa parte de
buscar nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, entender cómo funcionan los negocios, los procesos y en diferentes culturas y contextos, hacen que puedas tener esa visión estratégica del mundo y hacia dónde van las tendencias y demás, ¿no? Y obviamente las tendencias, cuando que se estaba creando Visionaria, era la inteligencia Claro, artificial, y ahora entonces todo pasa por inteligencia artificial. O sea, claro, el a nivel negocio, sobre todo. por supuesto, entonces tener ese potencial de una visión estratégica hacia el negocio, hacia donde quieres llegar, los objetivos que queremos llegar a conseguir, ¿no? Impulsándolo con la inteligencia artificial, pues O sea, el nombre salió solo. claro, digamos que es una declaración de intenciones de que hay que siempre estar mirando más allá, ¿no? O sea, de lo que está actualmente, sino de estar al día, bueno, ahora hablaremos de esto, y de tener en realidad lo más vanguardista, por así decirlo, ¿no? Un poco mirar al futuro, ¿no? Es un poco Totalmente, lo que querías transmitir efectivamente. con el nombre. A mí la verdad es que me gusta mucho y me gusta mucho que haya Gracias. venido una emprendedora, sobre todo, claro, en temas de inteligencia artificial, o sea que enhorabuena por el proyecto. Además que, como he dicho antes en la introducción, fue reconocido, ¿no? En un concurso de emprendimiento femenino en Cáceres, y esto lo digo otra vez porque creo que hay que ponerlo mucho en valor. Gracias. Bueno, vamos a meternos un poco en el tema de emprender, porque, bueno, si tú ahora te metes en LinkedIn, hay muchísima gente emprendiendo con inteligencia artificial. O sea, da la sensación de que emprender con IA es lanzar 4 prompts y esperar un resultado. Pero yo sé de buena mano que eso no es así. O sea, hay mucha incertidumbre, hay mucha prueba y error y mucho trabajo invisible que no se ve. Y sobre todo que no todo el mundo puede llegar a lanzar a flote una empresa con IA. A pesar de lo que, bueno, que hoy en día parece que todo el mundo lo puede hacer rápido y fácil, y no es verdad. Entonces, valga la redundancia, parece que la IA lo hace todo sola. ¿Qué parte de esa narrativa es falsa? Bueno, pues efectivamente, como dices, ¿no? La parte que es falsa es casi el 100%, ¿no? Sí, es verdad que la gente ve cómo puedes transcribir un audio o cómo le pides un texto y te lo escribe, pero la realidad de ese despliegue real de la inteligencia artificial, que curar los datos, estructurar los procesos, entender todas las lógicas en este caso, de un negocio, ¿no? Que es a lo que nosotros nos dedicamos, de acompañar en esa transformación al negocio, de entender todo eso, es muchísimo más elaborado y es el 90% del trabajo. Ten en cuenta que desde esa principal estructuración de procesos hasta probar modelos, testar, ver en qué punto funciona la tecnología y cuál tecnología, y testear y probar, eso es el 90% del trabajo. Y es verdad que hay, como dices, ¿no? Hay un dato de Gartner que dice que el 85% de las iniciativas creadas con inteligencia artificial no llegan a producción. El 85%, porque claro, es muy fácil poder hacer un prototipo, poder hacer una demo y demás. O que en tu casa es muy sencillo. Exacto. Pero hacer que funcione dentro de un negocio, hacer también que el equipo lo pueda adoptar y, por supuesto, que tenga un retorno económico, ¿no? Claro, Eso ya es un punto importante. eso ya es otra historia, ¿no? Y ahí Claro. es verdad que es donde la inteligencia artificial barata, ¿no? Es donde está fallando, o donde los negocios muchas veces piensan que la inteligencia artificial pues no le está dando tanto resultado, y es que es porque todavía están en esa punta del iceberg, ¿no? Que están viendo más la inteligencia artificial como un gasto más que como una inversión estratégica. Claro, justamente lo que tú acabas de decir, que el 85% de las empresas que se han creado con inteligencia artificial no llegan a producirse. ¿Tú crees que es porque hay cosas que se subestiman cuando uno empieza a hacer, cuando uno se embarca en hacer un emprendimiento con IA? Claro, por supuesto, por supuesto. A ver, la capa técnica pues es una de las etapas que más se subestima, ¿no? Como acabamos de decir, ese despliegue real y hacer que funcione es muy
muy grande, ¿no? Y luego también, bueno, cosas que se subestiman al nivel de lo que puede ser una consultora de inteligencia artificial, pues hacer también esa comprensión o esa comunicación también con empresarios y empresarias, que puedas entender bien qué hacen, qué pueden decidir, qué no. Eso también es un punto. Y luego está el factor es obsolescencia, ¿no? Para cambia todo súper rápido, y para mí eso realmente también es una responsabilidad enorme, ¿no? Decir, ok, lo que estoy recomendando está bien, ¿no? Cómo poder pivotar hacia las nuevas mejoras o hacia los nuevos modelos cuando el escenario cambie. Claro, una cosa que has dicho, que acabas de decir, es que tú tratas con gente, con CEOs y demás, cuando no tenías todo construido, porque entiendo que esto Visionaria fue como paso a paso, ¿no? O sea, al principio te saldría un proyecto y luego pues imagino que fue creciendo, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque a mí esto me parece realmente complicado, que alguien o que una empresa confíe en ti cuando no tienes aún un nombre, estás empezando y demás. Bueno, eso es cierto, es verdad que igualmente la experiencia viene de años. Y yo, por ejemplo, si tú eres empresaria, Lidia, lo primero, yo no voy a venirte vendiendo tecnología o una herramienta, ¿no? Nosotros venimos entendiendo cuáles son tus problemas raíces, entendiendo el contexto del negocio y qué procesos necesitas mejorar. Desde ese momento, cuando tú estás viendo que la otra persona no solamente está entendiendo de inteligencia artificial, sino que está entendiendo tu forma de negocio, está entendiendo tu operatividad, ¿no? Ahí es verdad que la confianza comienza. Y luego también uno de nuestros compromisos, ¿no?, es que cuando ya estamos ejecutando, el proceso es un acompañamiento. Nosotros no dejamos un sistema y nos vamos, ¿no? Sino entendemos que la cultura del cambio, que el equipo lo adopte, pues es importante, ¿no? Y luego también como una tercera cosilla, yo sí que diría que es verdad que nosotros también elegimos con quién queremos trabajar. Es decir, ¿En qué sentido? claro, queremos visionarios, ¿no? Por así decirte, ¿no? Queremos personas que sí que entiendan que la mejora continua es un punto indiscutible a día de hoy, que los procesos se tienen que mejorar con el tiempo, no hay ninguna fórmula mágica y son procesos que a veces incluso son lentos. Entonces, digamos que cuando tenemos esas conversaciones y esas primeras conversaciones, pues también nos elegimos mutuamente, ¿no? Y se entiende desde la confianza, que creo que es lo más importante dentro de los negocios. Claro, digamos O que un modelo B2B, sobre todo. que trabajas con empresas que son, o autónomos, que son afines a tus valores, ¿no? O sea, eso es importante. Sí, claro, sí. Al final es verdad que muchas veces en la conversación se siente, ¿no? Y se nota como un empresario que tiene 20 trabajadores o 60 trabajadores, sí que es verdad que se va a automatizar muchas tareas y se va a mejorar la productividad, pero su foco no va solamente de quiero sustituir personal, etcétera, etcétera, ¿no? Sino potenciarlo, ¿no? Pero bueno, claro, o sea, eso es otro melón ahí para poder claro, hablar. justo estás diciendo, o sea, se dice mucho que la IA quitará el empleo. ¿Tú cómo ves este debate? Bueno, a ver, por poner un dato, una estimación, ¿ok? El Foro Económico Mundial ha dicho que en 2030 se van a destruir unos 72 millones de empleo. ¿Ok? Es verdad que suena brutal, ¿no? Terrorífico, pero que en ese mismo momento, en ese mismo periodo, se van a crear unos 170 millones de empleos nuevos, ¿no? Perdonar un poquito quizás las cifras, ¿no? Pero es esa línea, unos 90 millones en positivo, ¿no? De generación de empleo. Pero claro, aquí la historia es que las personas que van a perder ese empleo no van a ser las mismas que van a recuperar, que van a conseguir ese nuevo empleo, porque ese nuevo empleo Claro, va a no se va a necesitar cambiar uno por otro. nuevas habilidades, nuevas competencias.
que también van a cambiar mucho, ¿no? Las competencias core que tenemos a día de hoy van a cambiar sustancialmente de aquí a 2030. Entonces, bueno, la situación es una realidad y sobre todo quizás, bueno, se está viendo como hay despidos masivos, ¿no? en grandes multinacionales y es una realidad. Aquí lo que hay que hacer es, por un lado, para mí, como yo trabajo tanto con la capa directiva como con la capa ejecutora, por así decirlo, intentamos acompañar, mentorizar y potenciar al equipo con esas herramientas. Sí que es verdad que la productividad va a ser mucho más alta y ahí pues hay un poco de cambio, es verdad, ¿no? Dentro de las plantillas, pero aquí la clave también no solamente es en rediseñar procesos, sino en rediseñar también los nuevos roles dentro de Claro, las eso empresas. claro. Y esta pregunta no está aquí, ¿vale? Pero esta creación de nuevos roles, ¿os formáis en algún sitio? Por ejemplo, tú vas a formaciones para ver qué, bueno, entiendo que sí, ¿no? Para ver qué nuevos trabajos pueden surgir, para incorporarlos en tu equipo, para ayudarles a las empresas y demás. Me refiero porque esos nuevos roles están un poco como ambiguos, ¿no? Mira, dentro de los nuevos roles, y cuando hablamos de competencias, en cuestión a competencias blandas, por así decirlo, es las habilidades que sí que tenemos que desarrollar, es esa capacidad crítica, también la creatividad, el liderazgo, la resiliencia, ¿no? A nivel así, ¿no? A nivel habilidades blandas y en cuestión a más técnicas, ¿no? Pues obviamente todas las que lleven toda la analítica de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, pues obviamente esa es la capa y esa es la tendencia, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que aquí ahora mismo no sabemos cuál van a poder ser las profesiones del futuro, pero para bajar un poquito ese nivel de ansiedad, un investigador del Instituto de Massachusetts, que no recuerdo el nombre, David Autor creo que era, comentaba en una investigación que hace 80 años las profesiones que existían ahora, que existen hoy, no existían, No, ¿no? claro, Y que claro. tampoco las podíamos imaginar, ¿no? Y todo eso lo ha ido creando la tecnología. Eh, Antes quizás un poquito más pausado, ¿no? Ahora va a ser a nivel más acelerado, Sí. pero esa es la tendencia, ¿no? Obviamente, capa tecnología, los CEOs también, obviamente ahora a día de hoy, el 66% de los CEOs no contratarían a una persona que no tenga habilidades en IA Claro, dentro de su trabajo claro. y es O algo sea, normal, ¿no? Entonces, mm, aquí el nuevo rol o el nuevo rediseño que se puede tener dentro de las empresas o que los propios trabajadores, es verdad que hay que tener actitud, hay que tener entusiasmo, ¿no? Eso también a nivel trabajos, ¿no? Porque es verdad que hay mucho problema también bueno, comodidad. me estoy metiendo en otros melones, ¿no? Pero Dices de temas de comodidad, sí, de que uno comodidad, tiene que reinventarse o no exacto. tener tanta reticencia a que venga una herramienta nueva, le tenga miedo, rechazo y demás, ¿no? Se te Exacto. refieres a esas cosas. Ahí va Lidia. Y Ujú. también como CEOs y como directivos y altos mandos, también saber detectar esos embajadores dentro de tu empresa. Esas personas que quizá Eso es importante, tienen sí. ese interés Eso en es un nuevo, aprender y poder liderar. claro, y un nuevo rol también es, yo creo, esto es una opinión personal, Ajá. que yo creo que ya están habiendo dentro de las empresas, es como un cambio, agente de los cambios, ¿no? Como que Ujú. es cierto que, pues, que hay gente que está más cómoda, que no quiere cambiar, que le cuesta mucho, porque emocionalmente un cambio es Ujú. costoso. Y dentro de la empresa que haya alguien que lidere ese cambio cultural, yo creo que también va a ser un nuevo rol, que un poco también yo creo que es un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? También de alguna manera. Exacto, Mm, exacto. Ese nuevo rol de gestión del cambio o esos embajadores son también los que mm, van a marcar un poco el ritmo de motivar también al equipo y de incluso mejorar sus procesos y seguir rediseñando con la evolución también de los modelos, ¿no? Dentro de ahí. Y luego, claro, aquí el papel del líder, ¿no? De la lideresa sí que va a estar en
saber gestionar este cambio, en impulsar a su equipo, porque existe mucho miedo y es normal, hay mucha resistencia también a Claro. ese cambio dentro de los equipos y hay que saber cómo gestionarlo, porque sin querer pueden boicotear ese proceso dentro de la empresa, porque pueden sentir que te estás, que te pueden sustituir, ¿no? Y puedes Sí. perder tu trabajo y puedes decir, no, esto nosotros no lo necesitamos, como estamos está bien, ¿no? Y es verdad que son conversaciones y son comentarios que yo escucho, Claro. a diario, porque existe ese miedo, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que entre lo que has dicho de los nuevos roles y otra cosa que has comentado antes, que es la obsolescencia. O Ujú. sea, emprender con temas de inteligencia artificial es como, yo creo que es caminar sin tener el mapa completo nunca. Entonces, yo quiero hablar ahora de este gran tema que es que todo cambia muy, muy rápido. Y es que hay modelos nuevos que aparecen, luego desaparecen, hay herramientas que las utilizas y luego nadie las mantiene, etcétera. Claro, aquí me parece que es un factor importante en un emprendimiento dedicado al acompañamiento con inteligencia artificial, es cómo se gestiona el vivir en un entorno donde todo cambia constantemente. Sí, a ver, la gestión del cambio y la obsolescencia Sobre todo a una, nivel técnico, es una es realidad, a nivel es técnico verdad, me refiero más. es una realidad constante. ¿Cómo podría decirte? Nosotros entendemos que, claro, cuando nosotros estamos recomendando una solución para un cliente, es una responsabilidad muy grande, porque Claro. puede ser que el escenario cambie en 6 meses, ¿no? Entonces, para nosotros, vuelvo otra vez a lo mismo. Para nosotros lo importante es entender el negocio, entender sus procesos, estructurar ahí para poder pivotar hacia otra herramienta, porque la herramienta va a cambiar, ¿no? Sí, como Ahora, que sea como un enchufe que se pueda cambiar por otro enchufe, ¿no? O exacto, sea, se enfoca de esa manera. exacto. Ujú. Nosotros somos servicio, nosotros no somos producto. A día de hoy, no sabemos cómo va a evolucionar Visionaria, ¿no? Pero nosotros acompañamos desde servicios. Entonces, desde ese punto, sabemos que la tecnología va a cambiar, sabemos que los modelos van a ser más eficientes. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí para seguir actualizando esos sistemas inteligentes que se han integrado dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque para ellos también le va a venir mucho mejor a nivel costes, ahorro de tokens, de Claro. inferencias, ¿no? Y demás. Y te cuento, por ejemplo, un caso que ha pasado ahora, Lidia. Hace poquito hemos estado diseñando proyectos de inteligencia artificial para una subvención en los que la inversión era grande, no era sustancial, y según el decreto a partir de la implementación de esta tecnología, Ujú. tenías una obligatoriedad de 3 años para mantener esos sistemas, esas suscripciones y demás. Mm. Para mí, honestamente, eso era una responsabilidad enorme, Claro. porque tener esa obligatoriedad con los cambios que está habiendo a día de hoy Es es heavy, sí. importante, es importante. Sí, 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 sí. Y a mí, sí, yo también pienso en algún momento en emprender, no un podcast de ella, pero sí una empresa que tenga que ver con temas de inteligencia artificial. Pero siempre me cuestiono que cómo se trabaja con plataformas sin sentir que dependes totalmente de ellas. O sea, cómo se trabaja dependiendo, bueno, no sé si es constantemente, pero gran parte de herramientas externas. O sea, a mí me generaría como una inquietud, ¿no? Como que no tengo el control suficiente. Esto a mí, ¿eh? Que, No, coincido contigo. Coincido contigo, Lidia. La dependencia también es una realidad O sea, es y un también no. temazo porque todos los que estáis emprendiendo de esta manera con IA, bueno, ya sea consultora, ya sea un producto que dependa de una plataforma externa, está todo el mundo metidos. O sea, está todo el mundo dependiendo prácticamente de las mismas herramientas. Exacto. A ver, claro, dependemos de los modelos, dependemos de cómo van a fluctuar sus costes y demás y demás, es verdad, pero al final también piensas.
de qué no dependemos, ¿no? También dependemos de la electricidad, dependemos del Sí, internet, claro. dependemos de la gasolina. Es verdad que muchas empresas operan en infraestructuras de las cuales no controlamos. Claro, sí, a ver, Eso, eso es cierto. eso es una A mí realidad. me ha gustado mucho el enfoque que le has dado de que es que cuando tú diseñas una solución, entiendo que cada herramienta de terceros, pues eso es como un enchufe que se puede quitar Ujú. y poner otra en el momento que haya un cambio o una herramienta mejor que la anterior. Exacto. Si nosotros O tenemos sea, eso me bien, parece muy claro, buen si nosotros enfoque. tenemos bien rediseñado, porque nosotros nos enfocamos en eso y hacemos mucho Claro. hincapié, porque normalmente las empresas quieren siempre la herramienta. Yo quiero esta herramienta, pero espérate, vamos a ver cómo vas a conectar tu información, porque claro, si tú, mira, nos pasó un caso con una empresa que quería hacer una base de precios para automatizar sus presupuestos y que tiene muchas fluctuaciones los precios. Entonces, bueno, entre otras cosas, por eso querían una herramienta, ¿no? Y ponían mucho hincapié en la herramienta. Cuando nosotros necesitamos sacar esos patrones, estandarizar, optimizar los procesos y vemos que pues compras, contabilidad, finanzas, la oficina técnica no estaban bien conectadas, no sabían por dónde llegaba una factura, por dónde llegaba otra. Entonces, claro, si nosotros diseñamos solamente va a ser una herramienta para empezar, le hacemos una herramienta a medida, lo que quiere Ujú. decir, en dos meses Claro, muere porque no se claro. están ingestando bien los datos, no No, va, claro. no se sabe quién es el liderazgo, a quién hay que preguntar sobre esta herramienta, etcétera, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y luego, claro, si nosotros ya tenemos esa estructura, ok, pues vale, aquí entra la conexión con tu software de gestión empresarial, con tu Ujú. software de contabilidad, con esta API, tenemos este modelo, etcétera. Pero claro, si lo tenemos bien parseado todo, digamos, podemos Eso cambiar, es, ¿no? Aquí claro. ahora mismo, Eso es. ahora esta semana, Ujú. o ya no sé si la semana pasada, porque las noticias, estamos Sí. constantemente con Ujú. noticias, Anthropic cortó el suministro a OpenCloud de sus agentes de inteligencia artificial, ¿no? De Cloud Code. Entonces, claro, de la noche a la mañana un montón de empresas que estaban operando en ese modelo Claro, tuvieron se han que quedado pasar por la colgadas. pasarela de pago a través de APIs, ¿no? Claro. Entonces, claro, de la noche a la mañana esto te cambia. Si lo haces solo o si no tienes ese acompañamiento, bueno, si tienes a ese equipo integrador dentro de tu empresa, genial, pero si Ujú. no, te rompe el día, te rompe el día. Claro, claro. Un punto que yo creo que también es importante y lo he vivido dentro de mi empresa y es que a veces la tecnología más vanguardista no tiene por qué ser la más adecuada para tu negocio, ¿no? Totalmente. A O ver, sea, estamos en un momento muy experimental. claro, porque si coges la más vanguardista, pues al mañana ya no está. Quiero decir, Sí, ¿no? sí. Que va cambiando mucho. O sea, para mí, o sea, me da mucho, me es muy familiar lo que tú estás haciendo con los negocios, con lo que hago yo cuando pues diseño una aplicación o algo así, que al final es, lo más importante es la estructura que tú le des para que sea moldeable, sea posible el cambio dentro de a mi escala de una aplicación, Ujú, salvando las distancias con el tema de un negocio en sí, pero bueno, es un poco parecido, es ujú. un puzzle que Sí, tienes que montar exacto. de una manera que sea capaz de cambiar con el tiempo. Ujú. Y yo te quería también preguntar, hemos comentado durante toda la conversación que ahora mismo hay muchísimas empresas emergentes parecidas a la tuya y lo que hemos dicho de producto y demás, todas con la columna vertebral, la inteligencia artificial. ¿Cómo encuentras tu espacio propio aquí? ¿Cómo se hace? Igual no hay una fórmula, pero ¿cómo lo has hecho tú? A ver, ¿Sabes? claro que hay muchos jugadores, ¿no? Y más que van a venir, y de hecho es necesario, ¿no? Al final es la Sí, tendencia y, hay mucha competitividad. ujú, y necesitamos más profesionales también que acompañen, ¿no? Tanto a personas, a empresas o instituciones. La diferencia, a ver, yo sí que es verdad que considero que Visionaria es una empresa también muy, muy cargada de valores, ¿no? Yo no solamente estudié economía, yo me especialicé también en una economía más social, más solidaria, Sí, como un obviamente que factor tenga un humano, rector ¿no? económico, pero Mm, poniendo en el centro a las personas, mm. ¿ok? Eso es Es decir, importante porque, bueno, justo he tenido ahora otro podcast en el que hablaba sobre que puedes utilizar la IA como para productivizar al máximo
y te dé igual el factor humano, y luego la otra parte es como poner al humano en el centro y la IA al servicio. Exacto. Mi mensaje es ese, ¿no? Mi mensaje no va de sustituir a la persona por robot, en todo caso va a ser potencializarlas, ¿no? No va a ser solamente de hablar de una herramienta o venderte un chatbot, sino de entender qué necesitas. Es que Sí, es es muy muy importante. importante. Es decir, qué necesitas ahora, qué necesitas después, y vamos a ir escalando poco a poco. No va por ahí, ¿no? Ok, esta herramienta, esto es lo que yo tengo, esto te lo vendo, ¿no? Entonces también esa parte, ¿no? de acompañamiento y de entender, creo que sí que es un diferencial dentro de Visionaria. Ya ves, al final las personas conectan con personas, Eso ¿no? Y es, con la sí. transformación, no tanto con un producto o un Claro. servicio, sino lo que va a cambiar en sus vidas o en su negocio cuando pase por ti ese producto o ese servicio, ¿no? Entonces, y con quien lo hagas también es que es brutal la necesidad de confianza, ¿no? Y tener ese proceso dentro de tu empresa, ¿no? Dentro de tu consultora, en la que vas a ir también estructurando de tal manera en la que se sientan cómodos a nivel estratégico, ¿no? El plan estratégico de negocio que se está migrando hacia estos nuevos modelos de negocio, como ese acompañamiento también que se le va a dar a los trabajadores, porque es que si nosotros integramos algo y el equipo no lo adopta, Claro, es no es tiene... una herramienta que estás pagando una suscripción y ahí sí Claro, se convierte en un gasto. claro, Entonces, claro. bueno, digamos que esa conexión o esas primeras conversaciones de entendernos de si nosotros te podemos ayudar realmente, y si no te podemos ayudar, pues también ser honestos Claro, y decírtelo. eso es, eso es. Justo estás hablando de que las decisiones son humanas, ¿no? Entonces, yo quería entrar un poco en el terreno de un poco del tema ético, ¿vale? Cuando tú trabajas con inteligencia artificial, tú, a pesar de que pongas el foco en la persona, ¿cómo decides qué automatizar y qué prefieres mantener en lo humano? Porque es cierto, y te pongo aquí un poco en una tesitura, que hay cosas que se pueden automatizar y que realmente, si o sea, tú eres consciente de que si se automatiza, hay personas que o se reinventan o hasta luego, dicho así un poco feo. Pero ¿cómo lo decides? O sea, ¿qué balance haces tú cuando alguien te llama para hacer un acompañamiento? Vale. Sí, a ver, es un Es que es un punto, tema es delicado. un punto de gran responsabilidad, es cierto. A ver, normalmente dentro de un rol de trabajo, dentro de un profesional, al final hacen muchas tareas, y a veces hacen más de las que debería. Entonces, por un lado, también intentamos entender aparte de ya empezar desde entendiendo el negocio, las problemáticas, los procesos que hay, dónde interviene quién, la madurez de digital que tiene esa empresa, los niveles de resistencia que pueda llegar a tener el equipo, quiénes se implican, ya entramos también en ese operativo, en ese flujo de trabajo, ¿no? Y también te das cuenta de que al final pues somos muy polivalentes en muchos puestos de trabajo y estamos haciendo más de una tarea. Entonces de ahí identificamos qué carga de trabajo también le podemos quitar a esa persona, que sea más repetitiva, que sea más manual, que no necesite ese criterio humano, ¿no? Y dejar más las estratégicas. Por ejemplo, aquí eh, una... eh, la gestión de tickets, de soporte o de incidencias, Sí, que es ¿ok? un... Esto vemos que sí que la inteligencia artificial puede aportar valor o puede generar retorno, porque Las cuanto clasifica, más ¿no? volumen, claro, es decir, cuanto más volumen, el coste marginal va a tender a cero, ¿no? Al final también la empresa lo que busca también es reducir costes o aumentar ingresos, ¿no? Claro, Al final es que una empresa necesita sobrevivir, ¿no? obvio. En esa lógica, ¿no? Tener rentabilidad también, ¿no? Entonces, pues claro, desde la capa directiva va a priorizar ese ahorro, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacer que una persona esté
haciendo ese soporte de tickets, ¿no? Que va persona-hora, ¿no? Que con la inteligencia artificial que por volumen se corta, ¿no? Digo que se va tendiendo a cero, ¿no? El coste marginal. Ahí vemos que la inteligencia artificial tiene un retorno, pero ¿qué hacemos? No solamente, ahí también involucramos personas, ¿no? Ahí entran personas. Así que podemos hacer una buena etapa de clasificación en la que identifiquen cuando una persona tiene ese malestar, está incómodo, ¿no? Tiene algún problema, que eso sí escale a una persona humana, ¿no? Es decir, al final sí que es verdad que se reducen horas, ¿no? de trabajo, pero es que a lo mejor esa persona puede enfocarse a otro lado. Es verdad que suena muy cliché eso de no, pero es que te vamos a quitar las tareas repetitivas para que te enfoques en las estratégicas, y ahí entra también ese dicho de oye, yo estoy bien así, ¿no? Claro, es que aquí hay también un componente individual y social, yo creo, más allá de la propia empresa me refiero. Cuando vosotros, por ejemplo, estructuráis una solución, ¿no? Y no sé cómo funciona en tu empresa, pero si una inteligencia artificial falla, ¿cómo entiendes la responsabilidad? ¿En qué papel jugáis vosotros? Si implantas, por ejemplo, yo qué sé, herramienta A y dentro de 6 meses la herramienta A ya no funciona, ya nadie la mantiene, se dice que se quita. ¿Entráis vosotros en este proceso o delegáis totalmente en la empresa o va a casos? A lo mejor va a Totalmente casos. tiene que ver, claro, en cuestión de casos, ¿no? Como te digo, para nosotros vamos de principio a continuo, por así decírtelo, ¿no? Es decir, entendemos, integramos, acompañamos y nos quedamos en esa parte de seguimiento, claro. Vale, no sabía que os quedabais. Vale. Claro, puede haber algunas circunstancias en las que digan, no, yo quiero esta solución y quiero bajo mi responsabilidad. Aquí es verdad que al principio, te lo voy a decir como claro, ¿no? Es decir, al principio tú vas a poder bajar expectativas y vas a tener que poner ciertos límites, es decir, nosotros hacemos hasta aquí, vosotros hacéis hasta aquí. ¿Quién va a estar responsable, ¿no? ¿Quién va a liderar también ese cambio dentro de la empresa cuando yo me vaya, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar en el soporte. Si eso se cae o si cambia esa API o si ha cambiado el escenario, nosotros estamos. O sea si va bajo contrato, nosotros establecemos eso bajo contrato. Si se decide no contratar ese servicio, ¿no? de mantenimiento o de soporte, pues ahí ya es una responsabilidad o que bien pues con un paquete de horas o lo solucionan ellos, ¿no? Eso depende. Va a depender siempre por casos. Y aquí en el nivel contrato, ¿cuál es el mejor contrato? Pues si tiene una capacidad normativa, legal y demás dentro de tu empresa para hacer un buen contrato y blindarlo bien, ¿no? Si no, si eres emprendedor, que estamos aquí también hablando para que eso se entienda, pues honestamente esto va un poquito como por ensayo y error, ¿no? Tú crearás un contrato, pivotarás cuando haya funcionado bien o mejor o digas, oye, aquí quizás estoy perdiendo yo margen o quizás demasiadas horas de soporte para el retorno me está dando, entonces al final también vas pivotando y mejorando. Esto es una mejora continua todo el rato, Lidia, y en cuestión de las responsabilidades lo mismo. Y en tu caso, por ejemplo, o sea, ¿crees que vale la pena el tema del soporte? Sí. Sí, porque al final también tú estás generando esa relación con las personas y mejoras continuas, ¿no? Claro, es que eso es importante, ¿no? Exacto. A ver, para mí es súper gratificante poder ayudar y ver cómo funciona ese negocio, cómo escalan, cómo ven resultados, ¿no? Dentro de su empresa. Entonces, pues seguir acompañando ahí, pues para mí es que lo del tema, el tema relaciones es un pilar importante también en el tema consultoría. Bueno, que eso es sabido. Y una pregunta, si tú tuvieses que poner, bueno, que ya los tienes, porque Visionaria es como muy de valores, pero ¿dónde ponéis los límites éticos y prácticos más importantes? Si tuvieses que darme un titular, ¿de dónde tú pones los límites con quien no trabajas? ¿O con quien sí? Vale, a ver, pues con ese tipo de personas que lo que más quieren maximizar es la reducción de plantilla. Sí, es cierto. Es que al final somos responsables, tenemos que tener esa responsabilidad social y somos cabezas de familia muchos, ¿no? Y estamos
estamos, vamos, como lo pienso yo como CEO, ¿no? Como responsable también de mi equipo. Para mí es súper importante mantener ese empleo, ¿no? Entonces, dependiendo del speech, ¿no? Es verdad que si necesitamos recortar, porque esto nos va a dar una escalabilidad y quizás vamos a generar otras oportunidades de negocio y otras oportunidades de empleo a futuro, porque estamos escalando por otros lados y somos mucho más competitivos, ¿no? Somos mucho más ágiles, podemos reinvertir ese dinero, está bien, pero cuando el speech es puramente por ahí... Puramente de beneficio, ¿no? Sí, O sea, puramente sustitución Yo creo que no me motiva, no me siento cómoda para nada. Vale, yo creo que cada vez hay más pensamiento en tu línea. Por lo que he estado hablando con gente y demás y de empresarios, cada vez hay más como que cuestionan un poco el capitalismo y la productividad poniendo por encima el tema del factor humano. Eso cada vez lo estoy viendo más, cosa que me alegro enormemente. Sí, pero vaya, la realidad es que las empresas trabajamos y necesitamos ese retorno económico porque si no, no podemos generar esas oportunidades de negocio, generar esas oportunidades de empleo y avivar los territorios, ¿no? Que en esa parte es que es una realidad, ¿no? Pero sí que se puede haber un término medio, ¿no? Bueno, quedan 15 minutos y me gustaría entrar un poco en el impacto personal que ha tenido emprender para ti, ¿vale? Porque, bueno, para mí emprender es algo es lo más. O sea, quiero decir que es una persona donde tiene una idea y la lleva a cabo. Y, bueno, tiene su parte negativa, que es pues incertidumbre, presión, etcétera, pero la recompensa para mí es enorme. Yo quiero saber un poco, a nivel personal, ¿cómo estás viviendo tú este proceso? Bueno, mira, para decirte, diría que, a ver, para mí emprender es maravilloso, ¿no? Es decir, mi día a día es súper diferente y así lo quiero, ¿no? También, y así lleva mi ADN, mis procesos, Es mis que yo creo ritmos, que mis va valores. en la persona, en el espíritu, ¿no? De querer Exacto. crear algo tuyo propio que vaya para adelante, ¿no? Exacto. Y ahí va, mira, te digo así más a nivel particular, ¿no? Yo vengo de la economía, ¿no? Y siempre he sido, digamos, demasiado economista para ser una hippie que se preocupa por los retos del mundo, ¿no? Y que nos preocupamos de verdad, ¿no? Y así lo estamos hablando. Y demasiado también hippie, por otro lado, para el mundo corporativo, ¿no? Y resulta que, ¿no? Que también desde esos años también de recorrido, resulta que esa dualidad es exactamente lo que me ha llevado hoy aquí, ¿no? A ser fundadora y CEO de Visionaria. Bueno, yo es que creo que el concepto tradicional se está diluyendo en general, de corporativo tradicional. O sea, y menos mal, me refiero. Exacto. Y también, esto es a nivel personal, ¿no? Y, para mí emprender es una aventura constante y es un reto, pero a nivel positivo, ¿no? Y es verdad que, y estoy contenta porque sí que veo cada vez mucho más espíritu emprendedor aquí en España. Yo no me hice emprendedora aquí en España. De hecho, te cuento, ya para mí en la carrera, pues digamos, de economía, te podían hablar de muchos caminos, pero el de emprender no era No. casi ni bien visto, ¿no? Es decir, otros caminos, pues llegar a ser funcionaria y opositar o ir escalando y mejorar en una empresa, ¿no? O en un banco, ¿no? Empresaria realmente siempre era como la peor decisión que podía llegar a tener, ¿no? Porque es duro, es verdad que también te tienes que levantar es que estás en y solitario. sacar tú adelante Claro. algo para ti y para otros, porque cuando encima vas creciendo vas teniendo más retos, vas teniendo más equipo y vas teniendo más responsabilidades. Sí. Tiene su parte buena y mala, ¿no? Y el inicio del emprendimiento a mí me parece un ejercicio mental bastante grande, en el sentido de que, bueno, cuando tú tienes equipo, pues tú tienes un feedback de que eso va creciendo. Total. Pero cuando estás en el inicio, en realidad es
a ver qué hago, a ver Ujú. si va a llegar algo en algún momento, y me parece un ejercicio mental Ujú. complejo. Sí, aquí es verdad que hago una reflexión y que se puede abrir un poco un melón diferente, que es el tema burocrático, ¿no? Sí, es un Y además melón. al emprender, ¿no? Desde el primer minuto tú estás aportando, ¿no? Sin validar muchas veces tu modelo de negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, como te digo, es verdad que mi espíritu emprendedor vino de cuando viajaba por Centroamérica o por Norteamérica, ¿no? Sobre todo entre México y Estados Unidos, donde sí que es verdad que la gente es muchísimo más emprendedora, saben Sí, ahí es otro buscar de una concepto. oportunidad, Es otro concepto. saben sacar ese provecho, y a mí ese espíritu a mí me enamoró, vamos, me Ujú. contagió, vaya, mejor dicho, ¿no? Y empecé a cuestionarme qué puedo hacer yo, ¿no? Que aporte realmente valor, que vaya Claro. acorde a lo que a mí me gusta, como mi forma de vida también, Ujú. como quiero mirar atrás y decir, ok, mira todo esto que he logrado y dónde estoy hoy, ¿no? Y desde ahí es desde donde empieza ese espíritu emprendedor, que a día de hoy, pues aquí estamos, ¿no? Mm. Para mí, si haces un balance entre bueno y malo, sí que hay retos y hay días en los que no te lo voy a negar, me levanto a las 5 de la mañana despierta, ¿no? Porque hay algunas decisiones que De tienes que tomar ansiedad o algo así. difícil, ¿no? Y dices, venga, arranco ya, que tengo que avanzar muchas cosas, ¿no? Mm. Y es cierto, Sí, ¿no? es un camino en solitario muchas veces. Exacto. O sea, hay mucha Sí, soledad. claro, a ver, existen diferentes modalidades, ¿no? Puedes tener tus socios y Sí, demás. En mi bueno, pero en caso, tu yo soy caso me fundadora y refiero. CEO, y ahí sí que es cierto que tú vas, que tú pues a veces dices, joder, este proyecto es muy grande, tiene diferentes factores por donde tiro, ¿no? Pues también, pues a veces sí dices, joder, pues estaría interesante tener una persona que te diga, venga, vas bien por aquí o no, yo no te recomiendo, ¿no? Pero bueno, al final tienes que tener esa confianza de que no vas a tener todas las respuestas, incluso cuando ahora estemos implementando inteligencia artificial, porque el escenario va a cambiar, Claro, ¿ok? eso es. No vamos a tener toda la información sobre la mesa, pero hay que decidirse. Y para mí, una de las habilidades que más he ido desarrollando es, como digo, saber navegar la incertidumbre, Eso es muy ¿no? Y importante, súper. confiar en Mm. ti y en que saber que vas a ser capaz de adaptarte Ujú. cuando el escenario cambie. Porque va a cambiar, Sí, sí, ¿no? totalmente. Entonces hay que saber cómo poder llegar a afrontar también esa incertidumbre y esos riesgos muchas veces, tanto en los negocios o como ahora con la implementación de inteligencia artificial, pero en cualquier emprendimiento, por supuesto. Sí, sí, pero que me parece súper valioso lo que acabas de decir, que es un ejercicio mental complejo. O sea, tienes que, yo creo que no nacemos bueno, hay gente que sí, pero creo que también se trabaja uno internamente para llegar a ese tipo de conclusiones de navegar la incertidumbre, Ujú. yo creo. Y vamos a una pregunta un poco más de comunidad. En el sector de la inteligencia artificial, tú como emprendedora y demás, ¿tú notas que hay redes de apoyo o es más individualista? Porque hay muchos sectores que son más competitivos, que no hay tanta comunidad. En este caso, ¿qué piensas? Bien, yo considero que sí hay compañerismo, que sí hay buenas redes también de apoyo. A ver, yo de hecho sí que soy una persona que sí que creo en los vínculos, en las redes y demás. Bueno, mismamente tú y yo, nosotras nos conocemos de la red de mujeres en inteligencia artificial, ¿no? Que es una red que busca esa unión, ¿no? Esa comunidad de profesionales que Ujú. están trabajando a día de hoy en inteligencia artificial o Claro. están estudiando, y en podernos apoyar. Cada vez tenemos muchas más voces dentro de la red, que hay mucho más Y apoyo, diversidad, muchos perfiles diversos, que eso. exacto, diversidad, oportunidades de colaboración e ir sumando. Y eso es súper valioso, sobre todo cuando emprendes, ¿no? O por tu cuenta o tu carrera profesional, obviamente, porque nosotras en la red de mujeres de inteligencia artificial hay tanto empresarias como grandes profesionales que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Pero tener al final el camino
propio lo hacemos solas, ¿no? Pero también podemos acompañarnos, ¿no? Y eso es brutal. Y luego también, bueno, aparte de la red de mujeres de inteligencia artificial, también estoy en ASTIC, Asociación de Empresas Tecnológicas de Extremadura. También pues Mira, de sigue Extremadura. estando ahí Súper bien eso. ese vínculo y sobre todo también muy implicada en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, donde soy secretaria de organización también, que ese sí que es verdad que no es tanto un perfil tecnológico, ¿no? Es Bueno, más de es gestión de y tal. jóvenes empresarios, ¿no? Extremeños a nivel regional y yo considero que esas redes son vitales para emprender y para Sí, yo colaborar creo. y crecer, ¿no? Y de no sentirte como sola, de Ujú. alguna manera. Yo creo que, bueno, los eventos que se han organizado, por ejemplo, con el tema de las MIAs y tal, MIAs es lo de La red de la red mujeres de de inteligencia inteligencia artificial de artificial. mujeres, me parece como súper valioso porque, bueno, así es como te conocí yo, así es como otra chica también vino aquí a este podcast y de alguna manera yo, por poner algo personal, cuando yo empecé este podcast, al primer gran grupito que presenté el podcast en una reunión fue a esta red. O A la sea red mía. que sí, o sea Ujú. que es muy importante este tipo de No, no, apoyos. y súper valioso que Mm, existan estos entornos, ¿no? Estos tipos de redes, porque hay muchas, en este caso, muchas mujeres que buscan, ¿no? Buscan ese entorno, ¿no? No tan hostil, quizás también dentro de la tecnología o del mundo tech, que es mucho más, con más más mayoritariamente masculino, hombre, ¿no? sí. Más masculino, ¿no? Y encontrar esos espacios, ¿no? Y redes de apoyo es brutal, ¿no? Al final se Sí, están generando muchas sinergias, muchos aprendizajes y demás. Entonces, bueno, y a nivel general, ¿no? A nivel general sí considero que hay buen compañerismo y hay buenas redes de apoyo. sí, Y yo animo a que las personas sí que estén ahí porque al final en colectivo se aprende mucho más, al final somos puro espejo sí, es verdad. y, y reflexionamos mucho y aprendemos de unos de los otros. Y te voy a lanzar una última, bueno, dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué te interesaría explorar más de este ámbito? ¿Hay alguna inquietud que tengas? O sea, ahora mismo estás con tu empresa y demás, pero ¿hay algo que te gustaría explorar para que Visionaria creciera, para que se convirtiera en algo más? ¿O estás bien como estás? A ver, nosotros trabajamos desde la mejora continua, ¿no? Es verdad que esto no para y nosotros tampoco, ¿ok? Por así decirlo. Al final tú estás todo el rato también dándole vueltas y haciendo ese reto, ¿no? Permanente de, ok, vale, cuando consiga este objetivo, ¿no? O este hito, voy a escalar por aquí. Cuando consiga este nivel de facturación, voy a ampliar equipo para poder desarrollar esta nueva línea de negocio. Al final, eso está constantemente dentro de cualquier germen de empresarios, ¿no? Y para nosotros, sobre todo, pues avanzar en esta IA agéntica, trabajar con agentes y poder acompañar en esa transformación a nuestros clientes. Bueno, y lo que vendrá, que no lo Y sabemos, lo que yo vendrá, creo. que aunque la ola nos pase por encima, Lidia, Claro. todos los días, porque esto avanza mucho más rápido, ¿no? No, yo La soy incapaz de tecnología que estar las al día. personas, hay que saber navegar esa Sí, incertidumbre nuevamente, estar en la cresta de la ola, pero también abajo y ir avanzando y a las expectativas, que lo que venga, pues sí, aquí sí. estamos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo en particular soy incapaz de estar al día constantemente con todas las herramientas que hay porque me abruma, no me da. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber venido desde Extremadura. Ha sido una conversación para mí súper interesante y de alguna manera un modelo que yo querría seguir a nivel de emprendimiento y para mí es un referente, eres un referente en todo lo que has comentado Muchas gracias. y espero que lo vea mucha gente, que hay mujeres que emprenden con temas de inteligencia artificial y ya pondremos por aquí el tema de mías por si hay alguna mujer que se quiera apuntar. Y nada, que cuando quieras volver, aquí tienes tu sitio. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias. Solo permíteme hacer un pequeño apunte más, ¿no? Así como a reflexión a posibles personas que están pensando en crear su propio negocio, ¿no? De inteligencia artificial, su propia agencia y demás. Y yo diría que 100% que sí, que lo hagan, que hay muchos recursos a día de hoy, fondos, aceleradoras y demás, pero que
que tengan en cuenta que aunque haya mucho ruido de crear tu propia agencia de IA, etcétera, etcétera, lo que se está creando no es una agencia de IA que, venga, ok, aprendo una habilidad, una automatización o un chatbot y ya voy para adelante con todo, ¿no? Al final lo que se está creando es una empresa, ¿no? Y su Sí, eso empresa es tiene importante, sí, decirlo. diferentes retos, una estructura que va mucho más allá de saber una habilidad, ¿no? Va mucho más allá porque tienes que tener una estructura o una estrategia comercial, saber de estructura económica financiera, de gestión de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo animo a todo el mundo y que cualquiera que necesite algún consejo, aquí estoy disponible, ¿no? Para cómo hacerlo, ¿no? Y cómo emprender, porque se va a necesitar muchos profesionales para acompañar este cambio, pero que tengan conciencia, ¿no? De que una empresa es mucho más que saber una habilidad, ¿no? Porque luego llega, pues, se pueden sentir estafados o desilusionados cuando, pues, compran un curso, ¿no? Y Claro. realmente luego se dan cuenta de que tienen una empresa y que no solamente vale con saber una habilidad. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y nada, Lidia, pues un placer, me he sentido súper cómoda, un placer estar aquí con una de las mías. Y nada, gracias, muy buenas tardes.